del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles esta tarde de viernes ya, 28 de agosto del año 2020. Un privilegio contar con su compañía para esta edición. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando ya. Me agarraron en pleno jaleo, tratando de confirmar una información que me parece va a provocar mucho ruido, yo debo decirle. Ahorita le platico, tiene que ver con la Universidad Autónoma de Baja California y aparentemente un intento por volver a vender los inmuebles. En fin, yo por lo pronto saludo con mucho gusto a John Espinosa, muchísimas gracias, a Luis Pablo Esparza que nos acompaña justamente desde Mexicali. Yo le quiero, es más, vamos a empezar por este asunto, porque lo amerita. Pero antes yo le quiero compartir una joyita genial, ¿no? Me encantó la frase que acaban de utilizar hace algunas horas para describir el acto del secretario de Educación de este país, el secretario federal de Educación, que dicen que le duró poco el gusto al señor Maxuma Barragán, poco. El gusto y el compromiso por la austeridad republicana y franciscana, ¿no? Tómala. Pues es que se mandó a comprar, bueno, pidió ahí unos mueblecillos churrientos, ¿no? Ahí de caoba con piel y cosillas ahí, ¿no? Para el mejor desempeño de la dependencia. Su fábrica de hielo, su asador, ¿no? O sea, pues digo,
El sacrificio, la nación lo demanda. No. Le digo, don Fernando González, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Alberto Escobrido ya está por aquí. También. ¿Quién más? Fernando González, Juan Salazar, Melba Cortés también. Ya conectados con este espacio. Bueno, pues va. Porque verá usted, como que don Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación a nivel federal, no soportó la pobreza franciscana, decretada por instrucción presidencial, ¿no? Acuérdese, sacrificaron cualquier cantidad de cosas, incluso programas federales importantes en materia de investigación y desarrollo, en materia de cultura, no, bueno. Y entonces, en ese contexto, pues uno pensaría, caray, no, bueno, pues sí, comprensible, hay que ahorrar todo lo que se pueda porque los programas de orden social tienen preferencia y privilegio. Faltaba más, sobraba menos, ¿no? Los mexicanos lo demandaron y hay que escuchar ese reclamo ciudadano. Don Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, muchas gracias por acompañarnos. Y entonces dice uno, pues a recortar lo superfluo. Y hoy resulta que el señor secretario pidió, su oficina, pues pidió, hay pobremente un presupuestillo de 1,411,000 pesillos, ¿no? 1,411,000 pesos. ¿Qué son para él, hombre? ¿Qué son para las arcas de la nación? 1,400,000. Y es que pidió cositas por ese monto, y le leo textual la justificación: para garantizar y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades del titular del ramo, o sea, don Esteban Moctezuma Barragán. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué es indispensable para garantizar y facilitar el cumplimiento de las tareas extraordinarias del señor secretario de Educación? Muebles, sí, 10 escritorios ejecutivos de madera de caoba. Hay mueblecillos que tienen un costo de 133,580 pesos. 4 mesillas hay de conferencia, con un valor de 44,460 pesos. 10 sillas ejecutivas de piel negra, que cuestan 50,000 pesos. 10 sillas ejecutivas tapizadas en Pliana, de 46,610 pesos. Y una sala completa en piel negra de 51,500 pesos. Faltaba más. Un espacio donde puedan depositar sus casi divinas posaderas, él y sus invitados, ¿no? Sí, hay que conservar el atractivo visual en su mejor condición posible y comodidad, para que las depositen con plena confianza y comodidad, como merece el señor secretario con sus invitados. Imagine usted que el presidente de la República va a llegar ahí a su despacho y pues ¿dónde lo acomoda? ¿Dónde las deposita? Pues que sea en algo digno, esa era la palabra, ¿no? Propio de la dignidad de un secretario de Estado. Así como cuando uno quiere dormir cómodo, a gusto, ¿dónde depositar la divinidad humana para reposar 8 horas? Pues en un shelter. O como, no, ¿verdad? Eso ya pasó la historia. Uno de estos ahora donde puede uno colocar sus posaderas y el resto de su humanidad en un colchón que le llaman ahora, ¿cómo? De estos de memoria inteligente, no sé qué, que tienen una cubierta que conserva la memoria o sea, lo que le ponen ahí encima
el hule esponja ese, tiene memoria. Y entonces cuando uno llega y deposita su cuerpecito divino, el hule esponja se queda así, ¿no? Ya queda uno ahí marcado, así con el huequito para que uno pueda reposar. So nice. Así más o menos el señor secretario. Pero no es todo lo que pide el señor secretario de Educación en este país. Tan preocupado, pues cómo dar mayor rendimiento para que los chiquillos y chiquillas de este país puedan contar con un sistema de educación de alta calidad y desempeño, aún en condiciones de pandemia. Discernir sobre cómo es un proceso complejo, desgastante, es un trabajo intelectual rudo que demanda condiciones mínimas para que la creatividad haga su trabajo, su tarea, y uno produzca las extraordinarias ideas que posibiliten ese sistema educativo de altísima calidad y rendimiento. Y para eso falta. Por eso mandó a pedir 5 refrigeradores de 10 pies cúbicos. Sí, 5 refrigeradores de 10 pies cúbicos de 34,950 pesos. 5 frigobares de 26,450 pesos. Una estufa maestra, es decir, una estufa de uso industrial, compacta, con asador de carnes a gas y carbón fósil. 52,932 pesillos, según el proyecto presupuestal. Un refrigerador industrial de 23,303 pesos y una fábrica de hielo de 25 kilos con valor calculado en 13,346 pesillos. ¿Verdad? Es lo que yo digo. Sí, hasta tú te asustaste. Ya, chiquito, ya. Ya, bebé, ya. No chuten, ya pató. Ya. Sí, también, pobrecito, ya. Tranquilo, ya. No pasa nada. Es la solicitud formal de recursos a la Secretaría de Hacienda, lo hizo a través de la coordinadora administrativa de la Secretaría de Educación Pública, doña María de las Mercedes Cristina Flores Villa. También pidió allí, en el paquete, ahí como no queriendo la cosa, un horno de 2 charolas para pan, con un costo de 6,199 pesos. Un reproductor Blu-ray DH de 13,845 pesos, algo modesto. Una pantalla de 42 pulgadas LED, resolución High Definition, 77,942 pesos. Hasta coronavirus me está dando. Y receptores inalámbricos duales, hasta con 47 canales, que incluyen ajuste automático del transmisor, de 122,000 pesitos. Un distribuidor HDMI tipo Kramer de 53,056 pesos. Y un amplificador estéreo de 750 watts de 49,018 pesitos, ¿no? Esa es la solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda para esta dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Dice que la SEP, o sea, la Secretaría que le encabeza, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y que desde hace algunos años no ha desarrollado proyectos de inversión para la compra de bienes inmuebles que permitan satisfacer sus necesidades para el desarrollo de sus actividades. Como parte, dice, de la alineación estratégica de esta solicitud al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que durante el periodo neoliberal, el sistema de educación pública fue devastado por los gobiernos oligárquicos, se pretendió acabar con la gratuidad de la educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso presupuestal sin precedente, y los ciclos básico, medio y medio superior
fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno insumos educativos inservibles y a precio inflado. Esa estrategia perversa, incluida la mal llamada reforma educativa, se tradujo en la degradación de la calidad de la enseñanza y en el deterioro de su infraestructura, razón por la cual este gobierno se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, escribió el señor secretario de Educación. Así que dice además en la justificación para pedir esos muebles, que luego de un inventario anual detectaron el deterioro o falta de algunos bienes muebles en las oficinas de esa unidad. Así le llaman para efectos programáticos, es la unidad administrativa, ¿no? Dice, algunos de los cuales incluso ya han sido reparados o rehabilitados para seguir utilizándolos, lo cual representa no solamente una modificación en su estructura, sino un costo adicional en material y mano de obra que pudiera equipararse al costo adicional en material y mano, que pudiera equipararse al costo de su compra o valor de inventario. En cuanto al equipo de administración y tecnológico, subraya el grado de obsolescencia y en algunos casos la incompatibilidad tecnológica de los mismos, ya que por sus características físicas y electrónicas requieren de adaptadores y recambios para su funcionamiento con las nuevas versiones y equipos complementarios, sin mencionar la vida útil de los mismos. Advierte que de continuar sosteniendo los costos de mantenimiento correctivo y alargamiento de la vida útil del mobiliario, equipo de administración de audio y video, este resultará más caro y el costo-beneficio de su reparación será oneroso, toda vez que se trata de muebles y equipo que ya cumplieron su tiempo de vida y las reparaciones realizadas solo postergarán el deterioro visible. Recursos que pudieran ser aprovechados en otras actividades con impacto sustantivo. Ok. Hasta ahí la petición presupuestal del señor secretario de Educación de este país, don Esteban Moctezuma Barragán. Mi estimado Roberto López, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Ya es viernes y gracias a Dios. Sí. Israel Núñez, buenas tardes, bienvenido. Yo tengo un colchón de memoria selectiva. Mi estimado Antonio Carpio. No, pues usted sí sabe. A eso me refería yo. Perdone usted, yo soy arcaico, soy de la generación antepasada, por eso de la colchones de memoria selectiva. Suena así muy, muy fifí. Too much for me. Yo me acojo a los placeres sencillos de la vida, como un buen café y un buen vino. Ándele, Luis Pablo Esparza, Memory Foam. Ya le digo. Gracias, don Luis Pablo, por ayudarme. Memory Foam. Dice John Espinosa, tengo ganas de estar en el 2021, pero a la de ya no quiero saber nada de Bonilla. Lo bueno es que es por 2 años, ya está medio camino. Don Israel Núñez dice Bonilla que quiere ser su amigo John. Bueno, ahí se dan el quién vive, pues. Oiga, muchas gracias por acompañarnos. Algo más le tengo que platicar. Tiene que ver con la Universidad Autónoma de Baja California. Pero para hacerlo adecuadamente, debo decirle que en Mexicali hay un maestro universitario, abogado, peleonero el hombre, conocido en Mexicali justamente por ser peleonero, ¿no? Ha resultado ser incómodo para las élites de la UABC en los últimos años. Lo corrieron, les peleó, les ganó, lo reinstalaron, en fin, Daniel Solorio Ramírez. Y entonces Daniel Solorio Ramírez acaba de dar la voz de alerta y dice
que en la Universidad Autónoma de Baja California acaban de abrir una rendija para despojarlo de sus bienes. El Consejo Universitario violó la ley orgánica de la universidad para que se apruebe la venta de bienes inmuebles de la institución bajo, bajo el argumento de que la situación económica para la UABC es difícil, ¿no? Y dice el abogado Daniel Solorio Ramírez, a quien todavía no podemos contactar para que nos platique, el que es un monitor permanente del manejo universitario, que el Consejo Universitario autorizó con al menos un voto en contra la enajenación por vías de donación de un inmueble ubicado en Ensenada al gobierno del estado. El Consejo entró en contradicción con su propio precedente, en que años atrás negó la donación en el caso Paulino Méndez, justamente bajo el argumento de que el artículo 31 de su ley orgánica lo prohíbe. Y esta discusión, que todavía no empieza verdaderamente a surgir al ámbito público masivo, no se refiere solamente a un terreno o a un edificio, pues, ¿no? A un inmueble. Ya sabe, porque lo dimos a conocer aquí hace cosa de unos 6, 8 meses, no, unos 10 meses para ser más precisos. Iba de salida el gobernador Francisco Vega de la Madrid y el entonces rector y las autoridades universitarias, haciéndose eco de una decisión de la Junta de Gobierno del Patronato Universitario que encabeza el actual líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, decidieron poner a la venta más o menos casi una docena de bienes inmuebles que tiene la universidad en todo el estado, en Tijuana particularmente, porque la crisis, ese fue el argumento, no podía resolverse de otra manera, se ponía en riesgo la actividad esencial de la universidad de garantizar espacios y maestros, educación para los alumnos, porque como todos sabemos, el gobierno estatal de Francisco Vega de la Madrid no le entregó su dinero a la universidad y a ratos no completaban ni para la nómina. Entonces, esto trae nuevamente a la mesa el tema de la venta de bienes de la universidad. En este caso concreto se trata de un inmueble. Dice Daniel Solorio que es nula de pleno derecho la indebida autorización del Consejo Universitario al rector para enajenar un inmueble de la UABC. Así que esto apenas viene. Esto apenas va a cobrar interés en los próximos días. Podemos entender que eventualmente la universidad decida en donarle al gobierno del estado un terreno, porque el gobierno del estado estaría en contrapartida donando a la universidad lo que hoy conocemos como el Centro de Gobierno en Tijuana, que es un compromiso que hizo el gobernador Jaime Bonilla Valdés cuando se preparaba para tomar posesión, y en esos primeros días se opuso terminantemente a la venta de los inmuebles, y la Universidad Autónoma de Baja California dio marcha atrás, ¿no? El argumento del gobernador es: tienes problemas económicos, lo vamos a resolver. Es más, te vamos a donar no solo el centro de gobierno del estado de Tijuana, sino la Casa de Gobierno en Mexicali y algunas otras oficinas de gobierno para que
amplíes la infraestructura de servicio y atención a la comunidad en edad escolar de nivel licenciatura, pero no vendas los inmuebles. Está por confirmarse si efectivamente estamos hablando de un inmueble que se estaría donando al Estado en tales condiciones, pero por lo pronto ha generado localmente en Mexicali toda una discusión que estaría subiendo de tono, yo le quiero decir. Así que esperaríamos a tener un poquito más de material, de información. Por lo pronto, la voz de alerta de Daniel Solorio Ramírez es una voz que llama la atención. Es alguien, pues, acreditado en Mexicali, controversial, si usted quiere, sí. Hay gente que no lo traga, ¿no? Hay gente que dice, está loco este viejo, ¿no? Pero hay un sector de la población y sobre todo de la comunidad universitaria que le reconoce a ese abogado y exdirector de la Escuela de Derecho, pues primero una actitud crítica, una capacidad de observación y de análisis con el conocimiento, con el soporte del conocimiento jurídico que le caracteriza, ¿no? Como don Armando Fidel Ramos Hernández nos está informando ahorita, hoy falleció Rafael Rubio Alarcón. Ah, caray, tengo que confirmarlo. A ver, permítame usted. Estaba muy malito, yo le debo decir. Déjeme activar las antenitas de vinil y mover a los reporteros del barrio chino. A ver. Ahorita lo resolvemos. Ahorita me lo confirman. Me lo reconfirman. Yo entiendo que don Fidel Armando Ramos Hernández tiene alguna fuente, algún dato adicional. Rafael Rubio Alarcón, debo decirle, es economista, fue economista, si es que ya falleció, fue economista. En sus momentos de gloria, que regularmente lo tienen casi todos aquellos personajes de la comunidad que en su edad más joven buscan destacar, tienen inquietudes y participan en grupos de la comunidad y en colegios propios de su profesión y en un partido político y quieren hacer algo, ¿no? Entonces, aquí, allá andan. Y Rafael Rubio Alarcón fue incluso presidente de lo que se conoció como la Liga de Economistas Revolucionarios, un grupo de economistas, por supuesto, de filiación priista. Eso le permitió, por la vía de la participación político-electoral, pues tener acceso a posiciones administrativas, a posiciones de gobierno. En los años 80, a mediados de los 80, Rafael Rubio Alarcón fue invitado a colaborar en el gobierno de René Treviño Arredondo, del alcalde René Treviño Arredondo. Le estoy hablando como del 85. Y lo tengo muy presente porque hubo un episodio de esta ciudad que generó un escándalo nacional. Rafael Rubio Alarcón era director de la Policía Municipal de Tijuana cuando escapó de la cárcel conocida como la 8, el narcotraficante José Contreras Ubías. Un hombre de este pelo. Si yo medía un 87, él medía 2 metros y cachito. Un hombre tan privilegiado que tenía dentro de la cárcel pública municipal pues un imperio, del tipo de imperio que se puede tener en una prisión. Por supuesto, nada que ver con el tipo de oficinas que pretende, que tiene seguramente el señor secretario de Educación Pública, ¿no? Sobre todo con muebles, escritorios de caoba y frigobar y todo eso. Con su debida proporción, don José Contreras Ubías tenía, sí, su frigobar, su cocina, sus cositas ahí,
En la parte de arriba de la cocina tenía todo ese espacio para él y desde ahí seguía coordinando actividades del narcotráfico. Tenía acceso a un teléfono privado y estaba al frente de la cárcel pública municipal el abogado Gastón Romo Barragán. Un hombre que al que finalmente aquel escándalo le costó la vida, terminó costándole la vida. El narcotraficante José Contreras Ubías tenía como abogado a Rodolfo Carrillo Barragán, abogado que murió asesinado a tiros después, cuando llegaba o salía a sus departamentos de lujo ahí a un costado del Campestre, una privada, y sin embargo ahí lo ajusticiaron, lo ejecutaron a tiros. Había logrado ganarse la confianza Contreras Ubías de el personal de la cárcel, de los custodios, y con frecuencia tenía salidas a su casa, se iba a su casa, lo excarcelaban y en algunas de esas ocasiones llegó a estar presente pues, en la casa de su cliente, ¿no? El abogado Rodolfo Barragán, pues los muchachos, los custodios, ¿no? Pues ya sabe usted, ¿no? El patrón les manda esto, pásenle muchachos con toda confianza, ¿qué se les ofrece? Están en su casa. Y entonces pues los custodios pues empezaron a sentirse cómodos y Contreras Ubías salía a su casa con regularidad, atendía sus cosas personales, sus relaciones familiares o de amigos, y luego se regresaba a la casa, a su hogar carcelario y al negocio. Llegamos a tener acceso al listado de los números telefónicos a los que llamaba en Estados Unidos y en todo el país. Así, de este tamaño el bloque, ¿no? Que entregó Teléfonos de México, Telnor, así, el listado, impreso, número por número, hora, etcétera, etcétera. Y un día, este hombre que había sido detenido en Costa Rica con el narcotraficante Rafael Caro Quintero y traído aquí para responder por el asesinato de dos elementos de la Policía Judicial Federal que fueron asesinados y además quemados. Un día lo llevaron a una diligencia en los juzgados de distrito, ubicados ahí junto al parque, en la calle Cuarta, el Parque Teniente Guerrero. Ahí estaban los juzgados de distrito, juzgados federales. Y ese día salieron, custodiados también por elementos de la Policía Municipal, por supuesto. Y entonces ya termina la gestión ahí, la diligencia, salen y entonces les dice a los custodios y a los elementos de la Policía Municipal que ahorita regreso, ¿no? O sea, que regresaba. Y agarró camino a la garita, en San Isidro, y se fue. Se escapó. Y les mandó decir ahí a los custodios que lo disculparan, que no iba a regresar, ¿no? Llegó y compró $1 millón más o menos, y se fue. Y aquí dejó la víbora chillando para Gastón Romo Barragán, este abogado que después dijo que había sido amenazado, que fue encarcelado en la penitenciaría de la Mesa y terminó en condiciones tan tremendas, ¿no? Víctima de la depresión y demás. No alcanzó ni siquiera a despedirse de su madre cuando murió. Y el entonces jefe de la Policía Municipal, Rafael Rubio Larcón, estuvo a punto de ser detenido. Aparentemente se logró comprobar su inocencia en ese asunto. Yo debo decirle, hoy lo puedo decir abiertamente, fue Rafael Rubio Alarcón quien me avisó de lo que había ocurrido, mucho antes de que se armara el gran escándalo. Ingresé a
a las oficinas de la cárcel pública municipal, todavía estaban ahí los responsables, estaban en plena crisis, ellos ya sabían lo que había ocurrido, eso no trascendía todavía públicamente, eso nos permitió publicar una edición extra en el periódico, en el diario La Tarde, en aquellos días, y me pude ingresar todavía sin complicaciones a las instalaciones y entrevistar al jefe de custodios, un hombre apellidado Arteaga, hermano de, bueno, es uno de los hermanos Arteaga Aguiluz, y a Gastón Romo Barragán. El incidente estuvo a punto de costarle la cabeza al alcalde René Treviño Arredondo. Desde la Secretaría de Gobernación, lo menos que se planteó fue la sospecha de que su administración se había prestado a la fuga de este narcotraficante reconocido nacional e internacionalmente. Fue llamado por el entonces gobernador a Mexicali, Jicotenca Leiva Mortera. Hubo tormenta y yo debo decirle que para cuando el escándalo se volvió inocultable y el presidente municipal tuvo que convocar una conferencia de prensa, lo hizo con el ejemplar del periódico en la mano, del diario La Tarde. Aparentemente ni siquiera estaba enterado. Rafael Rubio Alarcón se hallaba en malas condiciones de salud, había sido hospitalizado desde hace como unos 4 o 5 meses más o menos, dejó de participar en las sesiones habituales del Grupo 21 y seguía siendo un hombre de empresa, él tenía algunos negocios. Fue además integrante de las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos, llegó a ser, según lo que él platicaba, llegó a ser francotirador en las Fuerzas Armadas norteamericanas y participó en alguno de los conflictos bélicos, me parece que en Vietnam, no estoy seguro. Y esta es la persona de la que hoy estamos hablando. Todavía no recibo la confirmación de uno de los coordinadores del Grupo 21, pero bueno. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? A ver si puedo ampliar esto. Es don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Buenas tardes, saludos. Claro que sí. A ver, ¿quién más? El maestro Salvador Cortés. El diario La Tarde no fue en los 90s, me dice Salvador Cortés. Sí, tiene razón, maestro. Tiene razón. Usted disculpe, es la edad ya. No, yo estoy hablando del 85. Era el periódico Al Día, la verdad. Era el periódico Al Día. El diario La Tarde efectivamente fue en el 92 al 94. Nos tocó cubrir el asesinato de Colosio entonces y el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ex obispo de la diócesis de Tijuana. Gracias, maestro Cortés. Toda la razón. Ahí estaba usted, maestro. En ese periódico. Jovencito el maestro Cortés. Ahí estuvo. En Al Día. Sí, por supuesto. Rogelio Lavenaz y Fuentes era el director de Al Día. Nuestra compañera Dorena Cortés era parte del equipo. Manuel Cordero García, en redacción también. El personal de talleres, por supuesto. Sí, cómo olvidarlo. Fue un escandalazo. Qué pena saber lo de Rafael Rubio Alarcón, ¿eh? No es que se presintiera ya su muerte, pues se sabía que sí estaba enfermito, pero yo no
no tenía más información más reciente sobre su estado de salud. Entiendo que debe haberse degradado muy seriamente su condición física. Yo no sé si el encierro, el asunto de la pandemia también habrá contribuido tal vez a eso, no lo sé. No tenía yo conocimiento de alguna afección, de algún padecimiento. Y todavía no me lo confirman los integrantes del grupo 21. Es un personaje de la ciudad y con él se va además un protagonista de una de las historias que sacudió esta ciudad en los 85, en el 1985. Mire, todavía recuerdo cosillas. Bueno, oiga, le quiero decir, bueno, le voy a platicar al regreso lo que ha ocurrido en la Cámara en San Lázaro. Imagínese, hay elecciones internas y se pusieron los ánimos ahí más o menos presionados, alterados, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos, pero rapidito, le juro que rapidito. Noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias. A ver. No, todavía no. Todavía no me lo confirman, pero bueno. Tomo nota del asunto. Ya le ofreceremos ahí una nota informativa en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, pero por lo pronto le comparto lo que yo recuerdo de Rafael Rubio Alarcón. Oiga, en San Lázaro las cosas se pusieron calientitas. En este proceso interno para ir por la presidencia, el grupo parlamentario del PT, que es socio de Morena, asociado, aliado, ¿no? Coaligado, rebasó al PRI. Fíjese nada más qué curioso se oye esto, ¿no? Rebasó al PRI en el número de diputados y llegó a 47 esta tarde. En un oficio enviado a la todavía presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas, el PT dio cuenta de la incorporación del legislador ex morenista Manuel López Castillo, de José Ángel Pérez, ex diputado del PES, y dos de los diputados sin partido que antes eran perredistas, Mauricio Toledo y Héctor Serrano, y con esto, señoras y señores, el Partido del Trabajo llega a 47 diputados y el PRI se queda solo con 46,
lo que representa, por supuesto, el acceso a beneficios, ¿no? Como fracción. Y en este proceso, pues bueno, ya el PET tiene un poco más de peso y hoy el PT ya reclama, ¿no? Va por la presidencia de San Lázaro. El PT, imagínese nada más. Rebasa al PRI. ¿Cuándo imaginó usted que vería esto, Interesante, ¿no? Es lo que está ocurriendo el día de hoy ahí en este poder, el poder legislativo. Le quiero compartir también otra más que tiene que ver con este gran operativo, esta operación que se está llevando a cabo en instituciones de gobierno e instituciones cercanas al gobierno, como el propio Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, como Infonavit, donde aparentemente se ha dado un lineazo para que los trabajadores de Infonavit compren, ¿no? Boletos para la rifa del avión, bueno, billetes, ¿no? Y más de 4 levantando la mano. El gobernador de Tabasco, ay, pobremente dijo que iba a cooperar con la causa y se apuntó don Adán Augusto López Hernández con 100,000 pesillos. Ay, 100,000, pues ¿qué son 100,000 pesillos, no? Los va a regalar el hombre generoso. Lo entrevistaron sobre esto porque aparentemente, pues, esto de la venta de boletos, francamente, ha sufrido tropiezos más o menos serios y ni modo de dejar abajo al presidente de la República. Así que más de alguno empezó a levantar la mano en una especie de cruzada patriótica por la dignidad de la figura presidencial. Pues se vería muy feíto que lo dejaran morir solo. Así que, así el gober generoso dijo, a ver, hombre, chavalo, trae para acá, dame 100,000 pesos de boletos, de billetes de lotería, por favor, hombre. Le quiero decir que el señor gobernador va a obsequiar uno de los cachitos que compró, con la condición de que si se lo ganan deben donar la mitad de los recursos al ayuntamiento de Centro, así se llama, ¿no? Ahí en Tabasco. Sí, y se los voy a obsequiar uno la semana próxima cuando vayamos de gira, se los voy a obsequiar con el compromiso de que si se lo ganan, lo van a donar, le van a donar la mitad al ayuntamiento de Centro, ya les vamos a decir para qué lo van a usar, ¿no? Compró él y va a regalar, pues, invertí como 100,000 pesos más o menos, dijo, ¿no? Todavía no decide a quién más le va a regalar cachitos de la lotería. A lo mejor va a una gira de trabajo el sábado y ahí piensa regalar otros. Y en esto que parece una campaña, en Infonavit se ha corrido la versión de que los están obligando a comprar boletos, pues para que ya se acaben, porque estamos a, ¿qué le puedo decir? 16, 17 días de que se lleve a cabo el sorteo y pues urge que se vendan todos. Hoy se provocó un escándalo tal cuando se supo pues que en Infonavit estarían obligando al personal a comprar cachitos, a comprarlos en forma voluntaria, ¿no? Le había sugerido, según las informaciones preliminares que se conocieron, le habría sugerido a sus altos mandos comprar hasta 12 cachitos para la rifa, 12 cachitos. De 500 pesos son que 6,000 pesos. Poca cosa ahí, ¿no? Pues para un ejecutivo de medio pelo de Infonavit, pues 12 pesos. Nada. Y fue tal el escándalo que de plano dijeron, no es cierto eso, no es cierto. Carlos Martínez, que es el titular de Infonavit, negó que esté obligando a los trabajadores del instituto a comprar boletos para la rifa del avión.
lo desmintió en un mensaje en su cuenta de Twitter, en su red social, y dice: invité a los trabajadores que así lo desearan a participar en el tradicional sorteo de la Lotería Nacional que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. Sobre ese punto en particular se ha informado incorrectamente en medios de comunicación que he instruido a los trabajadores de Infonavit a comprar boletos para la lotería. Esto es absolutamente falso y fue difundido mostrando un documento apócrifo. Y en Petróleos Mexicanos también estuvieron así portándose muy generosos. Los trabajadores sindicalizados, no se diga. Las secciones 44 y 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana compraron cientos de boletos para la rifa del avión presidencial y se lo regalaron a sus empleados. Órale, chaval, para que te ayudes. Mientras que la Cooperativa de Petróleos Mexicanos obsequia un cachito por cada 20,000 pesos en préstamo. Además, está invitando a los trabajadores a comprar los boletos a través del correo institucional. Así que, movilizándose. Nos dijeron que era un apoyo para el presidente y ya, solo eso. Nos dieron el boleto, incluso sé que a otros compañeros que están bien parados con los jefes, les dieron hasta 5 boletos, dijo uno de los trabajadores del sindicato, al que le metieron a chaleco un boleto de 500 pesos, ¿no? Un billetito de lotería. Repartieron por escalafón y a los integrantes de esa área les dijeron que el dinero, en caso de que se ganen el premio mayor, será repartido entre todos, dijo personal del área administrativa. En Tabasco hay 6 secciones del sindicato petrolero, dividido por zonas. La 48 que pertenece a Reforma, Chiapas, y tiene una mayoría de trabajadores tabasqueños. La 44 de Villahermosa, la 50 con sede en el municipio de Paraíso, donde se construye la refinería de Dos Bocas, la 26 en Cárdenas, y las Chuapas, Veracruz, la 29 en Comalcalco y la 14 que aglutina a los empleados de la ciudad, empleados de Ciudad Pemex, así se llama, Ciudad Pemex en Macuspana. Así que o lo compran o lo compran. Es para ayudar al presidente de la República. Pues es que está crítica la venta, no terminan de salir. Y el compromiso es pues recuperar el total de la cifra que se ha calculado pues para comprar medicinas, dice el gobierno del presidente López Obrador. Así que veremos y diremos finalmente si alcanzan a cumplir el reto en el tiempo establecido. Si no, pues no sé qué va a hacer el presidente López Obrador, ¿eh? Va a tener que comprar de su bolsillo a lo mejor. Muy posiblemente. Bueno, que quede constancia, pues. Que quede constancia. ¿Dónde se metió esto? Fíjese que el Congreso del Estado está, o acordó, mejor dicho, un acuerdo para dirigirse al gobernador Jaime Bonilla Valdés y pedirle que emita un decreto para eximir parcial o totalmente del pago de agua a las asociaciones civiles que atienden grupos vulnerables. Esta decisión, adoptada por todos los partidos ahí representados, se justifica o se apoya, se respalda en el argumento de que en esta época de pandemia han disminuido los recursos de apoyo a las organizaciones civiles, pues para cubrir sus gastos de operación más elementales. Y esos gastos de operación incluyen el pago de servicios. El consumo de agua potable, por supuesto, es uno de los fuertes, pero pues considerando que el acceso al agua es un derecho humano y que además el gasto que hacen de agua potable en estos lugares tiene el propósito finalmente de servir a una comunidad X, una comunidad caracterizada por una discapacidad o por atender a adultos mayores,
pues entonces están pidiendo una consideración. Y fue el diputado Gerardo López, el diputado del PRD, bueno, no sé si ya se salió del PRD, había amenazado con dejar el PRD. Resulta que él preside la Comisión Legislativa por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez, y fue él el autor de la iniciativa, y entonces sus compañeros de Congreso, todos generosos y en torno a la misma causa, dijeron, va, mandémosle al gobernador el acuerdo nuestro para que se moche con un decreto y se ponga guapo con el pago del recibo de agua potable para las asociaciones civiles que manejan estos servicios a la comunidad. Jesús Velasco Soto nos acompaña también el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Quién más? Adolfo Calete en la segunda edición también, Maribel Ruiz Barroso, Arcadia Gutiérrez, Juan Salazar, Fernando González. Muy amables, muchas gracias. ¿A quién más tenemos por aquí? Aquí el amigo John Espinosa e Israel Núñez están en gran discusión aquí. ¿No? Dice Luis Pablo Esparza, ¿cómo ve la propuesta del diputado de Morena con su ley Mordaza para que los reporteros no los investiguen, no quieren que le saquen sus trapitos al sol? Uy, don Luis Pablo. Ese es pan de todos los días, la lucha eterna, yo debo decirle. ¿Dónde carambas anda el gobernador? Ya lo estoy viendo, a ver, ¿qué dónde anda? ¿Qué hace? A ver, saludando al pueblo bueno. Está transmitiendo en vivo para variar, una visita creo que al Maclovio Rojas, entiendo. Pues esa es la historia de siempre, don Luis Pablo, ¿no? Es la tentación de los hombres del poder de diferentes partidos. No hay, casi todos los partidos tienen uno así, uno con ideas así de esta naturaleza. Entonces, los reporteros siempre se convierten en un dolor de cabeza regularmente para ciertos políticos de todos los colores. Y no siempre se atreven a sugerir medidas que vayan encaminadas al control, a la censura. Saben que es un tema riesgoso, pero nunca falta alguien que dice, pues yo le pongo el cascabel al gato, pues órale, ¿no? Ches periodistas. Bueno, pues así lo dicen, es típicamente el tipo de expresiones que utilizan, y entonces siempre buscan ya sea mecanismos de carácter administrativo o normas, reglamentos, incluso leyes. No nos sorprende, no es la primera vez y por supuesto no nos vamos a dejar, ¿no? Claro que no nos vamos a dejar. Por eso algunos prefieren el camino menos violento, de menor confrontación. Por ejemplo, típicamente usted va a Palacio Municipal y en algún momento de la vida institucional alguien sugirió en las administraciones panistas y más de 4 lo aplaudieron, algunos de ellos secretamente, así en cortito para que los medios no se enteraran, que era buena idea poner ahí un control en el acceso a la sala, el área de los regidores, ¿no? Y poner filtros para que los reporteros no tengan acceso y no pasen. En presidencia, igual. En varias dependencias, igualito. Pues es un mecanismo, es una forma de controlar, de evitar los accesos. Y luego le dicen a uno, ¿quieres información? Pues ahí está en la página de transparencia, ¿no? Pues lo que quieras ahí, pregúntalo. Cuando podía ser un camino más proactivo y más eficaz, fácil, pues atender al reportero y responderle las preguntas, ¿no? Pero hay funcionarios además que no están preparados para atender reporteros, no son capacitados o tienen
resquemores personales hacia los periodistas o tienen limitaciones personales y tienen miedo, les da miedo hablar con periodistas porque no saben cómo tratarlos, ¿no? Y en algunos gobiernos no se preocupa por darles un curso de inducción para decirles, oye, los periodistas no comen. Pueden parecer aterradores en algunos momentos, pero es tan simple. Nada más los atiendes y les das la información que piden y se acabó. Y claro, a menos que se trate de información ya más sensible y delicada, pues el asunto se complica todavía más, ¿no? Sobre todo cuando los reporteros hacen muchas preguntas, son incisivos, son insistentes, y si el funcionario no tiene las respuestas, prefiere sacarle la vuelta. Así es esto. Hay funcionarios que hasta se les traba la lengua, dice John Espinosa, y dicen cada cosa que sí, y hay líderes y políticos que dicen cada torpeza. Por Dios, hombre, yo recuerdo particularmente a Garzón Santibáñez, el líder de la CCI, que llegó a ser líder nacional. No invente, Dios. Digo, nos divertíamos los reporteros, porque le hacíamos preguntas y el viejo salía con cada respuesta que no solo cantinfleaba, sino que lo hacía así además en un tono muy docto, como quien es dueño de la situación, conoce el tema y además se mueve con holgura en su florido lenguaje para describir lo que se le pide, aunque en realidad nunca responde lo que se le pregunta y dice otras cosas que nada tienen que ver y pues solo ellos saben lo que quisieron decir. Nos hacía reír y no era el único. Y de plano había servidores públicos y conocimos a muchos, no los voy a balconear, que de plano decían, ay manito, pues yo te platico, ¿no? Y ahí tú le arreglas, ¿no? Tú le pones, ¿no? No me grabes, no me grabes. Pues sí, en una actitud de humildad decía, ¿sabes qué? No se me da, perdóname, mi hermano, prefiero que no me publiques una nota, te doy los datos si quieres y ahí tú manejas la nota, ¿no? Pero hay unos así que con un desplante y una soberbia, ¿ah? Se aventaban un discurso, híjole, ni modo, es parte de lo que nos ha tocado. ¿Qué le puedo decir? En serio, los reporteros no muerden, oiga. Se lo digo en serio, no muerden. Bueno, no mordemos, pues, ¿no? Pero quítenles esa idea de la cabeza y y hay gente que de plano odia a los reporteros. Así, con mucha enjundia. Nos odia. Y dice, ay, vienen estos hijos. Y conocimos muchos. Y todavía hay uno que otro por ahí, en la actualidad, que sigue así con ese manejo. Y hasta con el manejo soberbio. A ver, chavalo ignorante, tú no sabes de estas cosas. A ver, mejor grábame para que puedas decir las cosas bien, ¿no? También hay de eso. En fin. Oiga, se nos acaba el tiempo. Caramba, yo protesto. Se nos agota. Ya pasan de las 2 de la tarde. Pero ¿cómo? Si yo no tengo ni cansado estoy, ¿por qué me tengo que ir? Déjenme ver nada más si me confirmaron algo. No recibí respuesta del grupo 21. Si nos confirman lo de Rafael Rubio Alarcón, leerá usted la información en el portal de Agencia Fronteriza Noticias en un rato más. Por lo pronto, a estas alturas del partido, solo me resta agradecer enormemente su sintonía para esta edición, recordarle la invitación para que nos acompañe por la noche
Don Luis Pablo Esparza, excelente fin de semana, de veras. Que la pasen bien. Y nos... Ay, qué lindos. Ay, qué lindos. Aquí en producción, usted perdone. Nos vemos en punto de las 9 de la noche, a la hora en que los reporteros del barrio también salen de noche y vienen a reunirse aquí en esta humilde morada o jacal, chocita y jacalillo. El lunes, dice Antonio Carpio, el lunes abren el DIF municipal para citas por teléfono, gracias por el dato. Sí, como no, feliz fin de semana a todos ustedes, pásenla bien. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más.